Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Hola, Néstor, ¿cómo le va? Noche de miércoles, Así noche es. de reuniones para ver las cosas que pasan en San Francisco y también esta noche avisorar un poco la Argentina que viene. Así es, tenemos un programita variado. En un primer bloque vamos a abordar un tema que es preocupación en San Francisco desde tiempos ancestrales, desde la fundación misma de la ciudad. Tiene que ver con los desagües pluviales. Y tenemos para hablar de este tema con los dos funcionarios que son responsables de todas las obras que se están ejecutando en este momento. Con ellos vamos a repasar qué se está haciendo, por qué se está haciendo y para qué van a servir. Así que nos acompañan el ingeniero Oscar Enrico, secretario de Infraestructura de la provincia en el departamento San Justo. Oscar, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Y el arquitecto Fabio Rivadero, secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco. Fabio, muy buenas noches y muchas gracias también por aceptar este convite y poder trasladarle a la ciudadanía, bueno, las obras que se están haciendo. Estamos difundiendo en estos días trabajos en distintos lugares y bueno, estaría... Y trabajo de importancia. Trabajo de importancia, inversiones millonarias. Equipos que usualmente no los vemos por aquí. Claro, nos interesa poner esto en contexto y saber qué se está haciendo y para qué se está haciendo, Fabio. Bueno, Daniel, la verdad es que en este último tiempo hemos desarrollado muchas obras, y cuando hablo de este último tiempo estoy hablando de los últimos 2 periodos de gestión de Intendencia Municipal, ya próximos a finalizar el 8º año, y todo esto tiene que ver con haber visualizado la necesidad de generar un plan director en función de los desagües pluviales de la ciudad y tener lineamientos que de alguna manera fijen pautas para las obras necesarias. ¿Existe ese plan director? Porque cuando uno habla, vamos a tomar las críticas, ¿no es cierto?, para que ustedes las puedan responder. Hay algunos que dicen, están haciendo obras, pero... Sin ton ni son. Algo así. No, la verdad es que el plan existe, el plan se generó en el año 2009 y fue gestionada su aprobación por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, quien es el ente de control y de regulación de todos los efluentes líquidos de la provincia, y somos una de las pocas ciudades del interior de la provincia que posee un plan de escurrimiento, que tiene, además de pautas de diseño, tiene determinados lineamientos que plantean cómo y hacia dónde se escurren los efluentes pluviales. Y en función de eso se están llevando adelante no menos de 8 obras en distintos puntos. Simultáneas. En forma simultánea y son incluso consecutivas, porque esto de alguna manera va completando lo que decía al principio, es decir, este plan director no solamente considera el hecho de conducir los excedentes y darle un destino final, sino además, por las características que tiene nuestra topografía, nuestro territorio, es necesario hacer algunas consideraciones respecto de cómo no afectar de manera o impactar de manera negativa aguas abajo, es decir, en las poblaciones que están luego de nuestra ciudad. Claro, que nuestra ciudad nuestro agua. En la Gran Cuenca es un punto alto, a pesar de la topografía plana que tiene, con lo cual es necesario que todos estos excedentes se regulen. Cuando decimos se regulen, es necesario Ese es el sentido de las lagunas. generar pulmones pluviales que permitan que todos los canales vayan... ¿Cuántas lagunas tiene la ciudad? ¿Cuántas se están haciendo y cuántas necesitan? Bueno, acá hay que hacer alguna diferenciación porque el municipio
ha generado algunas obras que son de índole general, en donde tenemos 4 reservorios, 4 pulmones pluviales a nivel ciudad, ¿no es cierto? Uno muy grande al sur, ya construido, las 52 hectáreas que adquirió el municipio en el año 2011. Después tenemos que forma parte del sistema ingenieros, que afecta una gran superficie de territorio de la ciudad, sobre todo en el sudeste. Y luego tenemos el Parque Cincuentenario, que forma parte de la cuenca de barrio del sistema Independencia, Barrio Parque, Barrio La Florida, Iturraspe. Y luego tenemos un reservorio hacia el norte, la ex, que sería cercana al camino interprovincial. Detrás de San Cayetano. Atrás de San Cayetano, que el año pasado fue ampliada y se duplicó la capacidad de reserva. Y tenemos otra detrás, en lo que es un camino rural y la avenida Primeros Colonizadores, detrás del loteo Villa Golf, con lo cual hemos prácticamente cuadriplicado la capacidad de reserva o de contención de los excedentes hídricos. Oscar, ¿cuál es el rol que está jugando la provincia en todas estas obras, además de la aprobación del plan director, en términos concretos, en términos de ejecución de obra? La provincia, concretamente, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, ha hecho un aporte en máquinas y equipos y en dinero, ¿no? Concretamente, ¿en qué consisten las obras que están en marcha? Porque hemos visto canales, máquinas retroexcavadoras, grandes movimientos de tierra. Es decir, ¿cuáles son esas 8 obras que están haciendo? Básicamente son canales. Los canales tienen un objeto concreto que es el escurrimiento o la salida del agua de un lugar de anegamiento. ¿Canales de dónde hasta dónde? El principal o el más llamativo, digamos, sí, es el de la cuenca oeste, que va desde Juan de Garay hacia el sur, atravesaría la ruta 19 y va sobre la 158, la cuneta de 158, hacia el canal San Antonio. Ese, digamos, es un poco el canal. Ese se está haciendo desde el canal San Antonio hacia aquí y también acá en la zona urbana. Exacto. En la zona de los barrios, digamos, Las Rosas y Casonas. Casonas, exactamente. ¿Ese es el más importante? Y para pasar por debajo de la ruta ahí hace falta una obra de ingeniería importante. Ahí hace falta una obra de arte que se está planificando y que próximamente se va a ejecutar. Y si se produjesen lluvias ahora, bueno, a mediados de octubre, como se habla, se pronostica incluso de milimetrajes extraordinarios, ¿de qué manera alguien...? Nosotros estamos trabajando para que el agua cruce como debe, con la obra. Sí. Eventualmente, si eso no nos dan los tiempos, se recurrirá al bombeo, pero lo deseable es otra cosa. Esa obra debería resolver el problema de esos barrios que son los que más se visibilizó el problema en las lluvias de marzo, de febrero, marzo y en la más reciente. Sí, no solamente esa obra, Daniel, porque sí, esa obra de alguna manera le da recepción a los excedentes de una superficie bastante importante de todo el oeste, pero se complementa con obras que se están haciendo hacia el noreste, que tienen que ver con la evacuación de los excedentes del sector de Sabio, Maipú. Días pasados informábamos que se cortaba la avenida Maipú. Bueno, ahí se generaron 3 pasos a través de la avenida Maipú, 3 alcantarillas muy importantes. Una de una sección de 2 metros por 1 metro, y las otras 2, una es de sección circular y la otra de sección rectangular, pero las 2 contribuyen a la evacuación de la alcantarilla, de las cunetas de la avenida Maipú. Días pasados informábamos de una obra, de la adjudicación de una obra, personalmente me impactó el monto, ¿no es cierto? 28 millones de pesos, una cifra millonaria, y hablaban del alteo del camino interprovincial hacia el norte.
Primero, ¿qué es un alteo y cuál es el sentido de esa obra tan importante? Antes de pasar a Sí. ese alteo, Daniel, te voy a contar que también se ejecutaron, desde marzo hasta la fecha, se vienen ejecutando obras de canalización en el sector del Club de Cazadores, en donde Claro. se realizaron canales paralelos en ese sector para evacuar un sector inundable bastante importante, que ayuda incluso a drenar superficie rural, si bien es rural dentro del ejido urbano, pero es área de sembrados, y que indudablemente por cruzar o por ser parte de los bajos naturales es necesario drenar para que el agua que se acumula allí luego de precipitaciones importantes no afecte a zonas urbanas como por ejemplo barrio Plaza San Francisco. Claro, claro que en donde también muy se complicado. ejecutó un canal complementario de casi 8 kilómetros de longitud y de una sección bastante importante que llega al camino interprovincial y que ayuda a evitar el anegamiento de un sector norte-noroeste del barrio Plaza San Francisco. El alteo es la condición para que Santa Fe haga las obras El en la alteo condición es de la ellos. condición para que se culminen las obras de canalización que Del se Vila están Cululú. realizando hacia el Vila Cululú. Sí. Es la sistematización de la cuenca, es decir, el alteo es la elevación del camino. Eso se llama altear, es elevar. Claro. Entonces se va a elevar en las zonas donde están los bajos naturales y queda donde confluyen los canales que usted menciona, que vienen desde Santa Fe hacia el camino interprovincial. Claro, y me imagino... Santa Fe Sí. no quiere terminar los canales ese si no está hecha la obra del alteo. Claro. Es parte del acuerdo, definitivamente con este inicio de obra inminente. De hecho, el jueves de la semana pasada Sí. se abrió el sobre para la adjudicación de la obra y hoy creo que el doctor Yaclora firmó esa ¿Y adjudicación. qué tiempo de ejecución tienen todos estos trabajos? Previsto. Distintos tiempos de ejecución porque son distintas acometidas. Por ejemplo, el alteo se va a iniciar en breve y tiene un plazo de ejecución de entre 4 y 6 meses. Los canales, algunos de los que mencionábamos, ya están en su etapa final y otros están iniciándose. Por ejemplo, ayer se empezó con el canal de Rosario de Santa Fe, desde Universidad hasta Avenida Maipú, que es un canal aliviador de toda esa subcuenca, ¿no? El alteo, bueno, yo me estoy imaginando obviamente que al subir la cota del camino se generan cunetas o canales más importantes. Ahora, ¿cómo pasan el agua del margen izquierdo, mirándolo desde aquí, al derecho para que siga por el bajo? Justamente cuando se eleva el perfil del camino es para facilitar la colocación de los tubos de alcantarillado que van a regular el paso del agua hacia los canales de referencia, ¿no? ¿Qué dice Santa Fe con lógica presunción? Si no hacemos algo por el estilo, el anegamiento va a seguir vigente y los canales no van a trabajar como para lo que fueron diseñados. De manera que la entrada regulada del agua a través de los tubos de alcantarilla va a favorecer el buen trabajo de esos canales. Se nos va el tiempo, ya llevamos unos cuantos minutos. Con todos estos trabajos, los sanfrancisqueños, ¿qué podemos esperar en los lugares críticos respecto de los anegamientos? En mi caso personal, yo en varias entrevistas lo he dicho, vivo por Vélez Sarsfield al 400, un lugar de anegamientos cuando las lluvias son importantes. Advertí, en esta última lluvia especialmente, la de 140 milímetros, porque hubo dos chaparrones fuertes, advertí que el agua se juntó, como siempre, pero que se fue más rápido. La primera vez a la hora de la siesta, la segunda vez a las 2 de la mañana estaba anegado de calle a calle. Yo vengo a trabajar a las 5:30, me preparé como para cruzar mucha agua y cuando salí, con un saltito no me mojé los pies. El agua se fue en esta zona, pero hay otras zonas de la ciudad donde se ha complicado mucho. ¿Qué podemos esperar? Daniel, justamente la planificación de las obras tiene evidentemente por detrás una serie de cálculos, una serie de estudios que responden a parámetros y a estudios que hacen los especialistas y que toman de referencia
determinados eventos meteorológicos, ¿sí? Evidentemente que frente a los eventos meteorológicos extraordinarios que estamos viendo que suceden en muchos lugares de la Argentina, estamos viendo que se han producido inundaciones, no solamente porque han rebalsado represas o ríos han salido de su cauce, sino por la gran cantidad de agua caída en precipitaciones en muy poco tiempo. Claro. Entonces, San Francisco va a ser muy difícil que evite tener anegamientos de calles en el momento en el que se produce el evento meteorológico. Lo que sí tienden estas obras es a encontrar conductos de canalización y de conducción de los excedentes que permitan una evacuación más rápida y un impacto mucho más leve en las áreas urbanizadas, ¿cierto? Y que, bueno, justamente estos pulmones pluviales ayuden a que las calles tengan mejor transitabilidad, mayor tiempo de permanencia, digamos, para que el vecino pueda conducirse sin problemas. Y por otro lado, esta reducción del tiempo o aminorar el tiempo de anegamiento de las calles, evidentemente se ha habido reflejada en el sector este, en donde históricamente teníamos zonas de conflicto y bueno, en estos últimos eventos, si bien ha habido algunos sectores en donde los lotes han quedado muy bajos o ha habido situaciones muy puntuales en estos eventos, en general no han padecido o no han sufrido las circunstancias que se venían padeciendo desde 2006-2007, en donde con 50 milímetros ya había mucha gente que lamentablemente tenía que retirarse. El monto aproximado de inversión en materia de obra que se está realizando en este momento, ¿lo tienen estipulado? Y estamos calculándole aproximadamente 40 millones de pesos, considerando incluso aquellas obras de sistematización que se están realizando en los barrios que tiene que ver con el cordón cuneta, ¿no? Que también es una obra que ayuda a controlar y a darle niveles a las viviendas. Escucho algunas quejas, porque bueno, nosotros recibimos muchos mensajes, de que es como que se bajó mucho la calle con el cordón cuneta. ¿A qué obedece eso? Y bueno, es que justamente tenemos el cordón cuneta como es un elemento de sistematización de la corrida de agua, con las pocas pendientes que tiene la ciudad y determinados sectores, es necesario bajar la cota para generar esa caída de agua a un punto bajo. Y es mejor que el agua esté en la calle y que no esté en la casa. Claro, entonces vamos a evitar indudablemente que el agua permanezca en los patios o ingrese a las viviendas desde las veredas, como sucedía anteriormente. Claro, si vas a tener problemas, es preferible tenerlo en la calle, digamos, sería como una especie de mal menor. Ingeniero arquitecto, nosotros nos quedaremos un buen rato charlando. De hecho, bueno, trajeron material que no hemos podido desarrollar. No va a faltar oportunidad porque este es un tema que continúa, convoca la atención de los sanfrancisqueños. No tengan dudas de que si ustedes, no digo resuelven de cuajo, pero aminoran las consecuencias de las inundaciones, estarán poniendo unos galones bien importantes, porque la ciudad de San Francisco necesita mejorar en ese sentido. Así que les agradecemos y los convocamos para cualquier otro momento. Como no, a disposición de ustedes. Ahí estaba. Nosotros buscamos una pausita. Cuando volvemos vamos a cambiar el ángulo del tema que estamos tratando. Vamos a hablar de economía con alguien que sabe de economía, pero que además está en la trinchera del manejo de una empresa importante, una de las más importantes de la ciudad de San Francisco. Al regreso de la pausa.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Agenda propia. Los temas de actualidad para comenzar el día. Entrevistas y opinión de la mano de Daniel Pastore. Agenda propia. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Canal 4 y FM Contacto. Vení a Cento y descubrí todas las ofertas de primavera. Aire acondicionado Split LG de 3.517 watts, frío calor, con gas ecológico R410. Llévalo a solo 8.499 pesos. O con cordobesa en 20 cuotas sin interés de 499 pesos con 95. Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. Celebra la llegada de la primavera junto a Radio Canal y disfruta de todo lo maravilloso que esta nueva temporada tiene para ofrecerte. Envía RC Primavera al 7075 y participa por las más exquisitas fragancias importadas de Perfumería Sarif y muchísimos premios más para renovarte y celebrar en la estación más linda del año. En Radio Canal amamos la primavera. Nos acompañan Calzados La Familia, Andrea Franceschini, Encanto Boutique, Paseo Urbano, La Guinda Resto Bar, Rosana G, India, 27, Gimnasio Palestra, Quiérete Más. Encuadre Personal, la actualidad del mundo y la ciudad, con los más destacados columnistas en el Clásico del Mediodía, junto a Daniel Pastore. Encuadre Personal, lunes a viernes desde las 12:10 por Canal 4, FM Contacto y Radio Mitre San Francisco. Doctor Raúl Villafañe, neurocirujano, problemas neurológicos cerebrales, prevención y tratamiento del ACV, problemas de columna vertebral, hernia de disco sin cirugía, osteoporosis, dolor crónico, ozonoterapia. Atendemos obras sociales. 25 de mayo 1310, teléfono 423-541. Agenda propia. Los temas de actualidad para comenzar el día. Entrevistas y opinión de la mano de Daniel Pastore. Agenda propia. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Canal 4 y FM Contacto. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicios de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Bueno, Daniel, vamos a conversar con alguien que contigo lo consideramos un amigo de la casa, porque cada vez que lo hemos convocado para tratar de dilucidar nuestras dudas, ha sido generoso. Es un hombre que no tiene mucho tiempo disponible, su actividad le demanda una gran dedicación, pero se hace su espacio de tiempo, su espacio para compartir con nosotros sus conocimientos y sus perspectivas. Así es, nos acompaña entonces el licenciado Alejandro Razo. Alejandro, muy buenas noches, gracias por con responsabilidades directivas en SAGE, una de las empresas más importantes de la ciudad, pero nosotros no queremos hablar de SAGE esta noche, te convocamos porque nos interesa tu mirada
del funcionamiento de la economía en este momento. Nosotros percibimos que hay algunos ruidos, especialmente en el sector industrial. El cepo cambiario ha generado algunos inconvenientes. Sabemos de industriales que exportaban y bueno, el atraso cambiario también le genera problemas. Bueno, ¿cómo estás viendo vos la economía argentina desde el sector productivo que vos representás en este momento? Especialmente en una economía tan globalizada, ¿no es cierto? Porque en este momento, Daniel, todo tiene que ver con todo, que China, que Brasil, que la Unión Europea, que... Bueno, ustedes lo resumieron bárbaro. Creo que todo lo que están diciendo es decir, la economía yo la veo muy complicada. Dentro de esa situación complicada en general, no todos los sectores están mal, hay algunos sectores mejores que otros porque por las distorsiones que tiene la economía y por lo regulado que está la economía, hay algunos sectores que están más protegidos y los cuales no les está yendo mal. Otros están favorecidos por algunas políticas públicas que no son malas y por ejemplo la construcción es un sector que está andando relativamente bien. Digamos que los que están operando el mercado interno están mejores que los que exportan. Ese es el resumen claramente. Entonces, el mercado interno está andando bien, los que se dedican al mercado interno están bastante sólidos y los industriales que tienen que ver con el mercado externo están penando mucho. En ese sector, por ejemplo, está la industria automotriz a la cual pertenecemos y realmente ahí estamos con unos problemas muy grandes. El doctor decía que venía en otra oportunidad, me acuerdo hace ya 4 o 5 años, una vez que dije falta de competitividad, el doctor me dice, siempre lo mismo, y sí, se mantiene. Y el tema es que en Argentina es fundamental el tema de exportar. Argentina no tiene un mercado que por sí solo pueda abastecer la industria del mercado interno. Sí o sí necesitamos tener el mercado externo que nos permita producir y vender ahí. Y esta situación es muy, muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, un caso, gente de Volkswagen nos decía hace un par de semanas que producir el mismo auto en México, con lo que allá cuesta el total del auto, acá nos iban a comprar los materiales. Claro. Una diferencia enorme. Enorme. Y eso se manifiesta en todos los rubros, entonces es muy difícil mantenerse. Obviamente, los sectores exportadores se mantienen durante unos años porque es muy difícil recuperar mercados que se caen. Pero, claro, y lo trabajás aunque los márgenes no sean los márgenes no sean buenos, pero eso tiene un límite. Claro. Y además, uno se mantiene en eso, pero sin hacer inversiones, porque al no avisorar un futuro, claro, entonces es muy complicado. Para mí necesariamente va a haber una devaluación. Es decir, cuando hay una devaluación hay todos los días, ¿no? Sí. De hecho, convengamos que todo... Claro, nosotros que damos el precio del dólar todos los días. Hay devaluación todos los días, simplemente como hay inflación, todos los días no se nota. Lo que me refiero es que va a haber una devaluación un poco más grande. Esto seguramente va a ser así, por más que todos los candidatos lo nieguen. Cualquiera que gane. La duda es si va a ser de shock o más gradual. Para mí va a ser un poco más de shock que gradual, porque no hay márgenes, no hay espacio para otra cosa. Ahora, la devaluación, que en mi opinión también no entiendo muy bien cómo se instalan algunos conceptos. Fíjense que los candidatos están tratando de esquivar al hecho de que van a devaluar, hablan peor de la devaluación que de la inflación. Y acá claro, el mal que tenemos es la inflación. La devaluación es una consecuencia de esa inflación. La inflación. Lo que vos decías del cepo viene de las distorsiones que crea la inflación, los problemas de no poder enviar dólares de afuera salen por ahí, la falta de competitividad viene de la inflación, el mal endémico de nuestra economía es la inflación. Las tensiones sociales con los sindicatos vienen de la inflación en la discusión salarial. El tema es cómo van a arbitrar esas tensiones, porque necesariamente una devaluación va a impactar negativamente en la capacidad adquisitiva de quien depende de un salario. Eso seguro que es así en el cortísimo plazo. El ejemplo más claro lo tuvimos en el 2002. Fue una devaluación, esa sí fue una mega devaluación. Obviamente tuvimos un año malo, pero a partir de ahí se pudo recomponer la situación laboral. De lo contrario, no hacerlo implica que sí o sí vamos a terminar necesariamente en altísimos niveles de desempleo. Claro, porque vos empezás a ajustar en la empresa y ajustás. Daniel, mira,
por ejemplo, el rubro donde estamos nosotros, yo creo que entre las empresas que fabricamos amortiguadores en Argentina, daremos empleo a 1.500 personas en total. Eso es contando la exportación. Si decimos, no podemos exportar más, los 3 o 4 fabricantes que hay, con 800 personas nos alcanza. Y sin devaluación que acompañe e incluso recupere algo de esta gigantesca inflación que tenemos, vamos camino a eso. Alejandro, viendo la economía que viene, a partir del análisis que uno puede hacer de los principales candidatos, los que están en competencia, ¿advertís grandes diferencias en el manejo de la economía entre unos y otros? No, en el manejo de la economía no, Daniel, no veo grandes diferencias. Creo que todos tienen equipos económicos muy formados, muy serios. En lo que pueda haber una diferencia importante es en el margen político que cada uno tenga para hacerlo. Da la impresión que aquel espacio que dicen tradicionalmente se concedía a los gobiernos que comenzaban su gestión de 4 meses o 5 meses, los 100 días, no sé si el que viene los va a tener. Sí, especialmente dependiendo de quién sea el que viene, ¿no es cierto? Creo que si gana el del sector, el candidato oficialista, puede tener un poco más de margen. Si gana la oposición, me parece que va a tener menos margen. Pero yo creo que tu pregunta era, mi respuesta a tu pregunta es, creo que están muy condicionados por algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, en el caso de si ganara Scioli, creo que por la interna misma de su partido, creo que su economista tiene una lógica económica razonable, pero va a tener que luchar internamente con algún sector de su partido más quizás más populista o más de acuerdo al modelo actual para poder implementar esas medidas más razonables. En el caso que el ganador sea Macri, creo que indudablemente no va a tener internamente esa fuerza de choque, pero sí por el lado del sindicalismo quizás y algunos otros sectores puede tener una confrontación un poco más grande. Creo que ahí va a estar el desafío. Cuando lo entrevistábamos a Macri le preguntábamos esto, ¿no? ¿Cómo garantizaría gobernabilidad gobernando con los sindicatos en contra, con el Parlamento en minoría y con las provincias en minoría? Él argumentó bastante razonablemente, miren, yo goberné con minoría en la ciudad de Buenos Aires durante todos estos años y articulé acuerdos, ¿no? Articular intereses tan complejos y tan encontrados no va a ser fácil, ¿no es cierto? Va a necesitar una paz social, para lo cual va a tener que, cualquiera de los dos que sea, tener las ramas sindicales tranquilas. No sé. Alejandro, sí. Agregar algo mucho más importante aún que las cuestiones económicas ahora va a tener que enfrentar. Creo que es recuperar la institucionalidad en un montón de cosas. El problema nuestro, me parece que ya está trascendiendo la cuestión económica, y cuando digo institucionalidad es desde tener confiables los números. Claro. Inflación, de pobreza. Sin un diagnóstico preciso también es muy difícil de aplicar política. Es imposible hacer eso, de esa manera, si no va a haber inversión, si no dejamos de tener una economía que en vez de estar regida por regulaciones, no importa si la regulación es mucha o poca. A mí me puede gustar menos o más, pero no importa. El tema es que esas regulaciones se cumplan. Claro. Y no que un funcionario dirigiendo a dedo esté arriba de eso. Claro, alguna vez alguien expresando lo que vos decís, me decía, mira, vos cuando negociás con el mundo, vos le podés decir, en la Argentina 2 más 2 son 5. Te voy a decir, no, son 4, no, son 5. Entonces ellos, ¿qué es lo que van? No te van a discutir que 2 más 2 son 5. Van a programar su computadora y dicen, bueno, son 5, bueno, 5 para siempre. Claro. ¿No es cierto? Es decir, arman su esquema, listo, ¿es 5? Bien, yo voy a ver si 2 más 2 son 5, puedo armar mis números, pero una vez que los arme, que sea para siempre. Y eso no existe en la Argentina. Esa no existe. Bueno, yo lo veo en la empresa nuestra, realmente es muy complicado que
que los alemanes entiendan muchas de las cuestiones que nos pasan, y lo que nos pasa a nosotros, lo charlo con otros, con otra gente que trabaja en empresas internacionales, y es exactamente lo mismo, es muy difícil entender desde afuera. Y eso no es menor, porque si necesitamos inversiones, si necesitamos crecer, necesitamos generar credibilidad, y es fundamental tener eso, y hoy lo hemos perdido. Volviendo otra vez a un debate donde nosotros, bueno, en Argentina se simplifican al extremo los debates, y vos decías, le temen a la palabra devaluación y no le temen a la palabra inflación. A mí me parece que no se habla de inflación porque si vos decís voy a combatir la inflación, hay como un preconcepto de que la única manera de hacerlo es mediante la otra palabra maldita de la economía argentina, que es el ajuste, ¿no es cierto? ¿Hay maneras de atenuar la inflación sin políticas de ajuste en el Estado? No. No. Yo no la veo, no conozco ningún caso que haya existido así, no lo dicen los libros, es muy difícil sin hacer ajustes, porque si no paras la emisión, la inflación no va a parar. Ahora, lo que vos decís es muy cierto, tenemos que sacar el concepto, yo diría más que ajuste como una mala palabra, es corrección, es decir, debemos tener una enfermedad seria, tenés una infección grande e ir a una cirugía, la cirugía te va a dar la solución, obviamente, nadie quiere una cirugía si está sano, pero no en una situación. Claro, no es nuestro caso donde el Estado viene gastando más de lo que recauda desde hace tantísimos años. Claro, o dicho de otra manera, lo que vos decís, Daniel, es decir, hacer políticas sustentables en el tiempo, porque uno puede llevar adelante una política durante un determinado tiempo, respondiendo a una coyuntura especial, gastar más de lo que entra. Pero eso no puede ser como política permanente. Claro, porque vos en tu casa podés sustentable. gastar más de lo que te entra si lo cubrís con crédito en algún momento, pero en algún momento lo tenés que pagar. En algún momento. Pues el crédito también es temporario, si no te pasa lo que nos pasó en el pasado, Claro. de que llegamos a una situación de no poder pagar las deudas. Es decir, la clave está, no puedes gastar sostenidamente más de lo que te ingresa, es así de sencillo. Y acá fíjate, eso le está pasando de una manera terrible y también nos afecta a Brasil mismo. Y eso que tiene reservas que son 10 veces superiores a las nuestras, pues tienen 350.000 millones de dólares Mucho de más reserva. grandes, pero se han metido en una situación tan compleja de gasto que ahora han perdido la situación de investment grade, que es terrible porque realmente trabajaron muchos años para lograrlo, y realmente Brasil está teniendo una situación muy muy mala, que también es otra parte que nos complica mucho a nosotros. Ahora, ahí es importante remarcar algo, porque se trata de instalar que el mundo está mal. Y la verdad, si uno mira los 4 o 5 grandes bloques del mundo, Norteamérica se está recuperando y muy bien, Estados Unidos, México están muy bien. Europa está estable para arriba, diría. Obviamente tenés algunos países todavía con problemas como Grecia y algunos otros. Sí, pero son los países periféricos, no son el núcleo de Europa. No es que está mal el mundo. Asia, China desaceleró. Pero ahora, sigue con al 7%. Un 7%, claro. 7%. Y los que peor estamos realmente ahora es Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica hay 3 países que están muy mal, que somos los peores de la región, que es Venezuela, Argentina y se suma ahora Brasil. Obviamente que por el peso que tienen esas economías, afecta mucho. Pero no es cierto que el mundo se cae a pedazos, ni nada por el estilo. Está en una situación, sí, hay una implicancia que es que es fuerte de lo que pasa en el mundo en Argentina, que es que bueno, el vientito de cola que teníamos con la soja a $600 lo perdimos y ahora está a 300. Lo de la soja afecta mucho y yo creo que nos puede afectar mucho el tema del petróleo, Daniel. Claro, vaca muerta con estos precios no se va a poder desarrollar. Hasta hace un tiempo podés escuchar a los economistas y te decían, mira, cualquiera que gane va a generar inversiones. Y vamos a tener no la vaca muerta, la vaca atada y vamos a tener. Exactamente, hay 2 sectores que atraen muchas inversiones, está esperando que haya un cambio de reglas de juego, que es petróleo con vaca muerta y minería. Gas. Y con esta situación de petróleo, del precio del petróleo, lo de vaca muerta, no te digo que se va a parar porque son de largo plazo, pero se van a minorar. Y en minería no sé qué impacto puede tener lo que está pasando ahora en San Juan, que también en Veladero. que va a generar algún
algo Claro, extraordinario. los chilenos con la caída del precio del cobre también se la están sufriendo. ¿Viste? Si se ha terminado lo que vos decís, el viento de cola de los commodities altos. Claro, todo el proyecto el tema es que nosotros no hicimos el colchoncito. Claro. para aguantar generamos una situación de gasto como si siempre íbamos a hacer, a tener una cantidad de ingresos muy grandes, y eso se ha terminado. No hicimos el anticíclico, el que solemos hacer nosotros por cultura aquí en esta zona. Todos tenemos, o por lo menos existe una cultura muy extendida del fondito anticíclico. Algún ministro de Economía Matés, algo por el estilo. Sí, lo que pasa es que después cuando van allá no actúan como actúan en su casa, ese es el problema. Alejandro, ha sido un placer realmente charlar de economía con vos, hasta cualquier momento. Nosotros buscamos una pausa, cuando volvemos vamos a enfocar un tema que nos interesa mucho con esto, lo venimos tratando en los 11 años que hacemos este programa, que es el uso del casco, pero desde una perspectiva que ustedes no la han escuchado mucho. No le vamos a hablar de que cuide su salud, le vamos a hablar en este caso de que no usar el casco tiene otras implicancias que son muy complicadas para el accidentado y eventualmente también para todo el entorno familiar. Al regreso de la pausa. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes, porque con Nativa compras con un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes, compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Banco Nación o ingresando a www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Tener compañía te permite mirar hacia el futuro, te ayuda a crecer y a soñar. Cuando nos elegiste, no elegiste solamente una aseguradora. Tenés Cooperación Seguros, tenés compañía. En San Francisco, Juan B. Justo 226. Asesorate por nuestro equipo de profesionales, productores, asesores de seguros. Outlet Invierno 2015, Valentino. Llévate eso que siempre quisiste. Precios únicos en camisas, jeans y chombas. Pantalones, suéteres y camperas a un precio imperdible. Aprovecha los descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino, disfruta el momento. El pasado miércoles 19 de agosto se realizó un nuevo sorteo público de viviendas municipales. 32 nuevas viviendas, 12 pertenecientes al Plan Casa Social y 20 al Plan Casa. El señor intendente Mauricio Cravero destacó que no habrá aumentos en las cuotas hasta finalizar este 2015 y que ya se encuentran en construcción 14 en Plan Casa y 6 en Plan Casa Social. Estas 32 nuevas viviendas municipales se suman a las 126 ya sorteadas, construidas y entregadas, lo que hace un total final de 158 viviendas municipales entregadas en 42 meses de gestión. Bueno, mi nombre es René Machado. Doy gracias a Dios porque recibimos la casa y también alentar a las personas que sigan pagando su cuota y hagan su esfuerzo. Invito a toda la gente a que crean en Dios, que le pido que lo bendiga el intendente porque por esta obra que está haciendo, Dios lo va a bendecir y va a hacer mucho más por el pueblo. Gracias. Gracias al intendente, gracias a todos. Estamos cumpliendo la palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, intendente municipal. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos.
Daniel, vamos a un tema que, como vos decías, nos ha venido preocupando y nos sigue preocupando, porque a pesar de que hay políticas públicas persistentes, estas políticas públicas no se traducen en el resultado esperado. Hablamos del casco y de esta costumbre inveterada de la gente, o de muchos de nuestros vecinos, de seguir circulando sin casco. Y el no uso del casco tiene consecuencias para la salud. Bueno, de eso hemos hablado en muchísimas oportunidades. Pero hoy el enfoque es el de las consecuencias que tiene en el eventual discusión o litigio con la compañía de seguros. Y para hablarnos de este tema, alguien que se especializa en estas cuestiones, el doctor Pablo Cantagalli. Pablo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Ser protagonista de un accidente con una moto en las calles de la ciudad, sin el casco, ¿tiene alguna implicancia a la hora de ir y percibir la indemnización por el seguro? Por supuesto que sí la tiene. Vemos cotidianamente que cada vez con mayor rigidez se evalúa la conducta del motociclista, su eventual apego a reglamentaciones o a la misma ley de tránsito, a la cual nuestra provincia adhirió hace poquitos años, y en función de ese desapego a estas conductas que nos marca la ley, caso de eventualmente del uso del casco, caso de elementos reflectivos cuando se circula de noche, del perfecto estado del motovehículo, tiene sus consecuencias a la hora de evaluar la posible indemnización que podría sufrir como víctima de un accidente de tránsito, porque bueno, está esta ecuación de quien tiene que ponderar esta situación dañosa, llámese en el ámbito extrajudicial algunas compañías de seguros, o ya judicializado el caso los jueces de turno, achacando estos desarreglos, estas inconductas, a la misma víctima del daño. Es decir, que además de analizar el comportamiento en la circulación, si venía por la derecha, si respetó la prioridad de paso, la velocidad. Es decir, además de eso, se analiza como dato para determinar la cuantía del resarcimiento, el hecho de cómo se ha cuidado a sí mismo la víctima del accidente. La víctima, exactamente. Luego de ese examen de las cuestiones fundamentales, cuando acaece un siniestro, bien dichas por ti, Néstor, el tema de la prioridad de paso, en general de la intervención subjetiva en la causación del siniestro, se hace la siguiente evaluación que, bueno, amerita este estudio de saber si la víctima realmente se protegió como debía protegerse, y bueno, y en función de eso, luego de este estudio de la mecánica del siniestro propiamente dicha, se dirá que las consecuencias dañosas que suceden para la víctima podrán ser imputadas a él mismo si no cumple con toda esta reglamentación. Es posible que un motociclista que haya sido teóricamente acreedor a una indemnización porque no fue culpable en el accidente, vea disminuida el monto indemnizatorio, o aún que no se le pague indemnización por no tener casco. Exactamente. Ese es un poco el eje donde hay que poner el punto. ¿Hay antecedentes de fallos en este sentido? Porque, a ver si entiendo bien yo que soy neófito. Yo voy con la moto, protagonizo un accidente donde la culpa es del otro, pero yo no tenía el casco y me correspondía 100 de indemnización. ¿Pueden darme 50 o pueden no darme la indemnización porque yo no tenía el casco? Bueno, eventualmente en algún criterio bastante estricto se había planteado de esa manera por algún juez, donde prácticamente asumió que el no uso del casco implicaba la asunción de un riesgo, justamente en violación de normativa legal, que hacía posible imputarle toda la consecuencia dañosa del siniestro. Esto es un argumento muy fuerte, que prestarle mucha atención, ¿no? Porque... Perdón, eso especialmente en las lesiones de cabeza, de cráneo. Claro, que son las
a ver, el porcentaje es un porcentaje muy alto. Y además las secuelas son más gravosas. Son gravosas incluso porque hasta llegan a costar, bueno, costan la vida. De hecho, damos nota de que este año ya van más de 10 muertos en accidentes de tránsito, la mayoría con golpe traumatismo de cráneo. ¿Qué quiero decir? Esto es un argumento muy fuerte para aquellos que te dicen: yo no uso el casco porque mi vida me la cuido yo me la juego y no lo uso. A ver. Tengo derecho a... Tengo derecho a matarme si quiero. Un argumento, bueno, que sí, ya lo hemos rebatido, ¿no es cierto? Pero bueno, a ese que todavía sostiene eso, también hay que decirle: mirá, está bien, vos te haces pelota, quedás disminuido físicamente, o te matás. Te estás perjudicando también económicamente. Ni que hablar. Hay que asumirlo de esa manera. Hoy... Y te perjudicás vos y perjudicás al entorno familiar, que incluso además de lidiar con que vos quedaste disminuido o muerto, se quedan sin la plata de un eventual seguro para afrontar toda esa situación. Exactamente. Hoy en el caso particular de los motociclistas o ciclistas también, valga el caso, tenemos que saber que hoy nuestro tránsito está en una condición salvaje. Y bueno, debemos saber que en ese tipo de vehículos somos los más expuestos a las consecuencias dañosas, ¿no es cierto? Porque no tenemos carrocería que impida, digamos, somos nuestra propia carrocería. Somos nuestra propia carrocería. Y en función de eso, bueno, nuestro mismo nuevo Código Civil y Comercial ya refiere en un artículo específicamente el tema de los accidentes de tránsito. Y bueno, subsumiéndolos en una situación de que la responsabilidad es objetiva y digamos, se lo asimila a la situación de cosas riesgosas o de hechos riesgosos. Pero sí, tiene una causal de exclusión de responsabilidad, que es el hecho de la víctima. El hecho de la víctima, ¿no es cierto? Sí, legislado perfectamente en el artículo 1729 de nuestro código, justamente que el rompimiento del nexo causal, justamente para no imputar responsabilidad a un automovilista, en principio, supongamos en un choque con una motocicleta, es justamente el hecho de la víctima. O sea que a veces, especialmente en esos... El hecho de que no se haya cuidado lo suficiente o en orden a lo establecido por la norma, pone en su cabeza la responsabilidad. Claro, por ejemplo, en esos accidentes menores en cuanto al hecho en sí, pero trascendentes en cuanto a las consecuencias, ¿no es cierto? Alguien que inadvertidamente toca una moto, no violenta, pero lo suficientemente, con la suficiente fuerza como para desestabilizarle, que le provoca una caída. Es decir, no ha habido una culpa importante. Manifiesta. Claro. Pero las consecuencias de esa caída son atroces, fatales. Tremendo. Hubo casos fatales, claro. Bien. Exactamente. En esos casos, si vos no tenías el casco, juega el principio de la culpa de la víctima, ¿no es cierto? Y si las pericias dicen que con el casco las secuelas podrían no haberse producido, o sido menores, se va a morigerar la responsabilidad en alto grado. Es así. Por eso muchas veces, muchas veces en la posición de la defensa del demandado, en algún automovilista que suele suceder algún accidente con alguna motocicleta, es uno de los puntos que preguntan normalmente a los peritos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el motociclista llevaba el casco? Y uno ya va intuyendo la respuesta. Los daños hubieran sido muchísimos menores. Esto es acá y en todos lados. Incluso en Estados Unidos hay un estudio hecho por la Oficina Contable de Estados Unidos, donde la utilización del casco reduce el 73% la posibilidad de muerte. No es una cuestión opinable. Claro, estadísticamente es así. Es concreto. Probable. Claro. Recién mencionabas el Código Civil, Pablo. El Código Civil lo hemos estado viendo aquí en varios bloques, ha traído novedades en materia fundamentalmente de derecho de familia, que es lo que más abordamos. En esta materia, ¿tiene también novedades el nuevo Código Civil? Sí. Que modifiquen lo que ya se venía... Sí, más que lo que se consideraba establecido, digamos. Más que modificar, digamos, deja plasmado finalmente lo que jurisprudencia y doctrina venía trayendo durante los últimos 40 años. Y esta cuestión de que, digamos, la intervención de automotores y de
motociclos en el tránsito es una, digamos, se considera cosa riesgosa. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que asumir verdaderamente como sociedad esta situación de que cuando nos entrometemos en situación de tránsito, estamos asumiendo un riesgo. Tenemos 22 muertes por día en nuestro país. Alguna vez un viejo profesor de posgrado decía, cada 10 días tenemos un cromañón en nuestro país. Y no hay ningún situación escándalo. de tránsito. Y nadie se escandaliza. Cuando sucedió cromañón, bueno, por supuesto se movilizó todo el país, ¿no es cierto? Pero en situación de tránsito lo tenemos cada 10 días y nadie asume realmente, o sea, las consecuencias de lo que estamos viviendo. Sí, tampoco es un tema que esté en la agenda de la política, ¿no? Si lo está, realmente no se está pudiendo ser efectivo. No se nota. Lamentablemente. Sí, si está no se nota, clarísimo, como el agua clara. Pablo, te agradecemos muchísimo, es muy interesante el punto de vista de este tema del casco que a nosotros particularmente siempre nos preocupa. Néstor, hasta aquí llegamos. Bien, creo que al despedirnos hacemos un balance de esta hora que hemos compartido con nuestra audiencia y creo que el desafío semanal lo hemos cumplido. Hemos presentado un Otra vez nosotros la pasamos bien, esperemos que la gente también. Creería que Sí. sí, tengo la seguridad que sí. Si los temas que hemos traído a la mesa fueron temas convocantes y nuestros invitados de primera. Es por eso que en esa confianza es que con Daniel Pastore nos permitimos invitarlos a compartir el miércoles que viene otro espacio semejante en Aquí Ahora Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.